El día de Navidad, decoré la casa justo como le encantaba a mi esposa, luces doradas en el porche, nuestros viejos adornos en el árbol. Preparé la mejor comida que sabía, rosbif con romero, puré de papas con ajo, pastel de nuez pacana, enfriándose junto a la ventana. Esta era mi primera Navidad sin Laura. Falleció hace 5 meses. Todo lo que quería era tener a mi hijo David y a su esposa Melissa en mi mesa. Saqué la vajilla de porcelana, encendí las velas y esperé. Pero en lugar del sonido de su coche en la entrada, un mensajero subió a mi porche con un sobre. Dentro había una nota que dejaba una cosa dolorosamente clara: no se habían olvidado de mí, habían elegido estar en otro lugar. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. El joven no podía tener más de 20 años. Llevaba una chaqueta cortavientos roja, guantes finos y la clase de mirada impaciente que la gente tiene cuando le quedan 20 paradas más antes de poder irse a casa. ¿Entrega para George Whitman?, preguntó, con los ojos mirando más allá de mí hacia la calidez de la casa. Sí, dije, con voz baja. Me entregó el sobre, asintió una vez y volvió a bajar los escalones del porche. El crujido de sus zapatos sobre el camino helado fue el único sonido hasta que la tos baja del motor de su coche se lo llevó. El sobre estaba caliente por sus manos, pero era delgado. Sabía, incluso antes de abrirlo, que no contenía buenas noticias. Mis dedos se detuvieron en la solapa por un momento. Miré las luces envueltas alrededor de la barandilla del porche, el suave brillo que proyectaban sobre los escalones cubiertos de nieve, y pensé en cómo Laura habría estado de pie justo detrás de mí, curiosa. Siempre quería saber quién estaba en la puerta. Rompí el sello. La letra de Melissa, pequeña, con bucles perfectos, estaba en el centro de la página. George, decidimos pasar la Navidad en casa de mi mamá este año. Espero que lo entiendas. Con amor, Melissa. Eso fue todo. Ni un feliz Navidad, ni un hagamos planes para la semana que viene, ni siquiera una llamada telefónica antes de que llegara el mensajero. ¿Entender? Retrocedí al pasillo, cerrando la puerta para protegerme del frío. Desde aquí, podía ver el comedor brillando bajo la lámpara de araña. El rosbif descansaba en su plato, aún humeante. El puré de papas con ajo estaba cremoso y suave en su fuente con una ramita de perejil que Laura habría aprobado descansando encima. El pastel de nuez pacana en la encimera capturaba la luz de la cocina. Su corteza se desprendía justo como debía. Había pasado horas en todo, comenzando hace 2 días marinando la carne, horneando el pastel la noche anterior y planchando el mantel que solo salía en las fiestas. Había colocado la vajilla de porcelana, pulido la plata y doblado las servilletas en pequeños abanicos como siempre hacía Laura. Las velas parpadeaban suavemente, su luz danzando sobre las copas de cristal. Era exactamente la clase de Navidad que a Laura le habría encantado. Pero ahora solo estaba yo. Me serví un vaso de té dulce, me senté a la cabecera de la mesa e intenté comer. El primer bocado de rosbif estaba tierno, sazonado justo como debía, pero bien podría haber sido cartón. Mi garganta se cerró a mitad de la masticación y tuve que pasarlo con té. Después de unos cuantos bocados, dejé el tenedor. La comida no sabía a nada. Apagué las velas y empaqueté la comida en recipientes. El pastel se quedó fuera. Alguna parte de mí no podía obligarme a envolverlo. Tal vez me estaba aferrando a la vieja costumbre de Laura de dejar el postre por si alguien venía de visita, pero nadie iba a venir de visita. Lo sabía. Cogí mi teléfono más por distracción que por otra cosa. No estaba buscando una llamada o un mensaje. Ya habían tomado su decisión. Aún así, me desplacé. Y ahí estaba, la publicación de Facebook de la madre de Melissa, una mesa larga cubierta de platos, copas de vino capturando la luz, gente inclinándose la una hacia la otra, rostros iluminados con risas. En el extremo, David se sentaba junto a Melissa, con la mano sobre la de ella, sonriendo de una manera que no había visto en años. El pie de foto decía, muy agradecidos por una casa llena de familia esta Navidad. Agradecidos. Las palabras se asentaron en mi pecho como una piedra. Estaban agradecidos por la mesa que habían elegido, pero no por la mía. Me quedé mirando la foto hasta que la pantalla se atenuó. Recordé las mañanas de Navidad cuando David era pequeño. Nos despertaba al amanecer, corriendo por el pasillo en su pijama,
el olor a rollos de canela llenando la casa. Laura estaría en la cocina sacando los rollos del horno, el azúcar glas espolvoreando el aire. Le leía la noche antes de Navidad junto al fuego en Nochebuena, con su cabeza pesada contra mi hombro. Durante años, nuestra casa fue el lugar para la Navidad. Después de que David se casara, intenté compartir el tiempo, un año con nosotros, un año con ellos. Pero lentamente, un año se convirtió en tal vez nos pasemos y luego veremos si tenemos tiempo. Me dije que era solo la vida. Las parejas casadas dividen las fiestas y la gente se ocupa. Pero esto de enviar un mensajero el día de Navidad no era estar ocupado. Era un mensaje. Dejé el teléfono, con la pantalla mirando a la mesa, y me recosté en mi silla. La casa estaba demasiado silenciosa. Podía oír el reloj del salón marcando cada segundo, alejándome aún más de la vida que solía tener. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, pero el sonido se sentía hueco. Miré el árbol de Navidad en la esquina. La estrella dorada de arriba era la que David hizo en 3er grado. Una punta se había roto hace años, pero Laura siempre insistía en ponerla al frente y en el centro. Es perfecta tal como está, decía. Me pregunté qué habría dicho ella sobre hoy. Tal vez me habría dicho que lo dejara pasar, que disfrutara de mi cena y que no me lo tomara personalmente. Pero Laura me veía demasiado bien. Habría sabido que no se trataba de la cena. Se trataba de lo que significaba. En algún momento, me levanté y me fui al salón. El sillón reclinable crujió cuando me senté en el mismo lugar en el que me había sentado todas las noches de Navidad durante más de 4 décadas. Solo que ahora, la otra silla, la de Laura, estaba vacía, su cesta de costura todavía descansaba a su lado, un ovillo de lana a medio deshacer. No había tenido corazón para moverla. Fuera, un coche pasó lentamente por la carretera mojada, con los faros barriendo la pared. Mi primer instinto fue pensar que podrían ser ellos cambiando de opinión, pero el coche siguió adelante. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. Traté de decirme que era solo una fiesta. Pero en el fondo, sabía que no era así. No era algo aislado. Esto llevaba años gestándose, y Laura, si estuviera aquí, me lo habría dicho. La nota de Melissa seguía en la encimera donde la había dejado. Volví a la cocina y la cogí de nuevo. Sus bucles y curvas parecían casi alegres contra el papel blanco y austero. Me los imaginé escribiéndola. ¿David siquiera la vio antes de que fuera enviada? ¿O Melissa se encargó de la comunicación familiar como siempre hacía, evitando que él tuviera que decir las cosas incómodas? El rosbif se había enfriado por completo ahora. Deslicé los recipientes en la nevera, el aire frío saliendo a borbotones cuando abrí la puerta. El pastel seguía ahí en la encimera, intacto. No lo cubrí. No podía. Eran casi las 9 cuando dejé de fingir que veía la televisión. Apagué las luces del árbol una por una y caminé por el pasillo hasta mi dormitorio. En la cómoda había una foto enmarcada de nuestra última Navidad con Laura. David y Melissa habían venido ese año, aunque llegaron tarde, ya llenos de comer en otro lugar. En la foto, la sonrisa de Laura era tan cálida como siempre. David era educado. Me senté en el borde de la cama, mirando esa foto hasta que mis ojos se nublaron. Cuando finalmente me acosté, el espacio a mi lado estaba frío, y por primera vez en mucho tiempo, admití para mí mismo que no se habían olvidado de mí. Habían elegido la mesa de otra persona. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No es que hubiera dormido mucho. Mis ojos habían estado abiertos la mayor parte de la noche, mirando al techo mientras las sombras de las ramas de los árboles del exterior se balanceaban contra la pared. Las luces del árbol de Navidad seguían encendidas en el salón. Debo haber olvidado apagarlas antes de acostarme. Proyectaban un suave brillo sobre los muebles, pero en lugar de sentirse cálida, hacían que la casa pareciera quieta, como la clase de quietud que se obtiene en una fotografía, bonita, pero congelada. No hice café de inmediato. Mi mente se sentía demasiado inquieta para quedarme quieto en la cocina. Me puse el suéter y salí. El aire de la mañana me mordió las mejillas, crujiente y frío, la clase de frío que te pica los pulmones cuando respiras demasiado profundo. El patio todavía llevaba la helada de la noche anterior, briznas de hierba delineadas en blanco, el bebedero de pájaros congelado.
Laura solía comenzar sus mañanas aquí, sin importar la estación. Caminaba por el pequeño sendero de piedra hasta el jardín y revisaba el comedero de pájaros que colgaba del arce cerca del borde del patio. Nunca lo entendí en ese entonces. ¿Por qué molestarse en alimentar a los pájaros en pleno invierno? Pero ella solo sonreía y decía, porque todavía necesitan comer, George, incluso cuando nadie más está mirando. Me encontré siguiendo ese camino ahora, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de mi suéter. El comedero se balanceaba suavemente con la brisa, vacío. Tenía la forma de una pequeña casa de madera con un techo inclinado, elección de Laura, por supuesto. Decía que hacía que los pájaros se sintieran bienvenidos. No sé por qué extendí la mano para revisarlo. Costumbre, tal vez. Pero cuando toqué el marco de madera, mis dedos rozaron algo encajado entre el poste y el techo, un sobre. Estaba metido tan bien que casi no lo veo. El papel estaba ligeramente desgastado en los bordes, pero la solapa todavía estaba sellada. Mi nombre estaba en el frente, solo George. No George Bitman, no señor Bitman, solo la forma en que Laura siempre lo escribía en las tarjetas de cumpleaños o en las pequeñas notas que dejaba en la nevera. Su letra me detuvo en seco. Pasé mi pulgar sobre las letras como si pudiera sentirla de alguna manera en ellas. En la esquina, había una fecha de hace casi 6 meses, una semana antes de que muriera. Mi respiración se aceleró un poco. Miré alrededor del patio como si tal vez alguien más estuviera parado allí diciéndome qué hacer, pero solo éramos yo, la helada y el silencio. Lo llevé de vuelta al interior, me senté en la mesa de la cocina y lo miré fijamente durante lo que pareció un minuto completo antes de abrirlo. El papel de adentro estaba doblado cuidadosamente, una sola página. Sin saludo, sin feliz Navidad, simplemente directo al grano con la inconfundible letra de Laura: si estás leyendo esto, ha sucedido algo que esperaba que no sucediera. Ve a mi escritorio, al cajón de arriba. Hay más. Eso fue todo. Sin explicación, sin firma. La silla raspó contra el piso cuando me levanté y caminé por el pasillo hasta el estudio. El escritorio de Laura había permanecido intacto desde el día en que falleció. Todavía tenía su portalápices, sus gafas para leer encaramadas sobre una pila de libros de crucigramas y un pequeño plato de cerámica lleno de clips. Me arrodillé y abrí el cajón superior. Al principio, todo lo que vi fueron las cosas habituales, artículos de papelería, blocs de notas y un paquete de sellos a medio usar. Pero cuando pasé mi mano por el fondo, mis dedos se engancharon en algo. Pegado con cinta adhesiva a la parte inferior del cajón había otro sobre, este más grueso. Lo despejé con cuidado. Una pequeña llave de latón estaba sujeta al exterior con un clip. Dentro, junto con la llave, había un documento doblado y otra nota escrita por Laura: George, si David alguna vez te excluye, esto tendrá sentido. Encontrarás todo lo que necesitas en el lugar que abre esta llave. Es tuyo. Siempre lo fue. Simplemente no lo sabías. Me recosté sobre los talones, con el papel temblando ligeramente en mis manos. Ella lo sabía. Ella había visto venir esto. El documento era una escritura, de aspecto legal, con mi nombre impreso en negrita. La dirección era una que no reconocía, en algún lugar de una pequeña ciudad a unos 40 minutos de distancia, Hendersonville. Me quedé allí mirando fijamente, tratando de encajar las piezas. Nunca habíamos tenido propiedades allí. Laura nunca lo había mencionado, ni una sola vez en todos nuestros años juntos. ¿Por qué me ocultaría un lugar? ¿Y por qué vincularlo a que David posiblemente me excluyera? Le di la vuelta a la llave en mi mano. El metal era fresco, suave en los bordes, bien usado, pero pulido y limpio. Pensé en llamar a alguien, tal vez a Carl, mi vecino y viejo amigo, pero la idea de explicar todo esto por teléfono me parecía mal. Esto era algo que necesitaba ver por mí mismo. Dejé el sobre y la llave en el escritorio, fui al dormitorio y saqué mi bolsa de viaje. Un cambio de ropa, una linterna, mi billetera y el termo que Laura siempre insistía en que llevara en los viajes largos. Preparé un sándwich rápido, llené el termo de café y miré el reloj. Justo después de las 9, el sol de invierno estaba bajo, pero las carreteras estarían lo suficientemente despejadas. Mientras cerraba la bolsa, mis ojos se posaron en la silla de la esquina. Colgado del respaldo estaba el viejo cardigan azul de Laura.
Solía usarlo mientras leía en la cama, con las mangas arremangadas y las gafas encaramadas en la nariz. Extendí la mano y alisó la tela. Pensaste en el futuro, ¿verdad?, dije en la habitación vacía. El viaje fuera de la ciudad fue tranquilo. Pasé por el lago helado, la ferretería donde Laura solía arrastrarme los sábados y kilómetros de árboles desnudos de pie como centinelas a lo largo del camino. Hendersonville apareció a la vista antes de lo que esperaba, una dispersión de pequeñas tiendas, un restaurante y una gasolinera que parecía no haber cambiado en décadas. La dirección me llevó por un camino de grava escondido detrás de una hilera de pinos. Disminuí la velocidad para leer los números clavados en los buzones hasta que uno coincidió con la escritura. Era una pequeña casa blanca con contraventanas azules y un porche de piedra. No estaba en ruinas, pero tampoco era llamativa. La clase de lugar que parecía asentado, como si hubiera estado esperando. Aparqué en el camino de entrada. Los escalones delanteros crujieron bajo mis botas mientras los subía. Mi mano se cerró alrededor de la llave en mi bolsillo. Se deslizó en la cerradura como si perteneciera allí. Cuando la puerta se abrió con un clic, dudé. No podía sacudirme la sensación de que estaba entrando en una habitación que Laura acababa de dejar. En el interior, el aire era cálido, ligeramente perfumado con cedro, y algo dulce, tal vez de los viejos muebles de madera. Todo estaba ordenado, cuidado, como si alguien lo hubiera mantenido listo. En el salón, una repisa de madera sostenía fotos enmarcadas, Laura y yo en nuestro 35 aniversario, otra de ella en la playa sosteniendo sus sandalias en una mano, con el cabello ondeando al viento, y luego una que nunca había visto antes, Laura sentada en este mismo porche, con una taza de café en la mano, sonriendo a alguien justo fuera del encuadre. El sofá era del mismo estilo que habíamos tenido en nuestra primera casa. La estantería contenía títulos que reconocí en el orden exacto en que Laura solía ordenarlos, misterios en el estante superior, libros de cocina en el inferior. En la mesa de centro, una nota doblada yacía junto a un juego de posavasos. La recogí. Esto es tuyo en caso de que alguna vez olviden quién eres. Sin fecha, sin otras palabras. Me senté lentamente, con la nota todavía en mi mano. No solo estaba hablando de una casa. Se refería a mí, mi valía, mi lugar en esta familia. Y había construido algo para asegurarse de que nunca lo olvidara. Entré en la cocina. Los armarios contenían platos apilados cuidadosamente, la despensa abastecida con productos no perecederos, arroz, pasta y verduras enlatadas. La nevera estaba desenchufada pero limpia. En el interior de la puerta del armario había una lista de compras escrita con la letra de Laura: café, pan, huevos, azúcar. 2 sillas estaban en la mesa de la cocina, una con un cojín que Laura había cosido ella misma. Extendí la mano y toqué la tela, esperando que todavía estuviera caliente. Bajando por el pasillo, encontré 2 dormitorios. Uno tenía una cama hecha cuidadosamente con una colcha doblada al pie. El otro estaba casi vacío, excepto por unas cuantas cajas apiladas en la esquina etiquetadas como cosas de George. No las abrí. Todavía no. De vuelta en el salón, me senté en el sillón junto a la ventana y miré hacia el patio. Había una caseta para pájaros en la parte trasera, otro banco debajo de lo que debía ser un macizo de flores en primavera. La tranquilidad aquí no era como la tranquilidad en casa. Esto era intencional, pacífico. Pensé en ayer, en la nota de Melissa y en la foto en Facebook. Aquí, esas cosas se sentían más pequeñas, como si pertenecieran a un mundo diferente. Laura lo había sabido. Había visto la lenta deriva, la forma en que las visitas se habían hecho más cortas, la forma en que Melissa respondía por David más a menudo de lo que él hablaba por sí mismo. Y en lugar de enfrentarlo directamente, había construido una salvaguarda. Me había dado un lugar que era solo mío, un lugar que nadie podía tomar o reclamar sin mi consentimiento. No sé cuánto tiempo me senté allí, viendo la luz cambiar a través de la ventana. Finalmente, me levanté, cerré la puerta con llave y volví a conducir hacia la ciudad. La llave descansaba en mi bolsillo, caliente por mi mano. Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: lo que fuera que estuviera por venir, no estaba tan solo como pensaba. El día después de que encontré la cabaña, no podía sacármela de la cabeza. Me desperté pensando en la nota en la mesa de centro, en la letra de Laura en la lista de compras dentro de la puerta del armario.
Era como si me hubiera reservado un lugar allí sin decírmelo nunca. Había regresado a casa anoche, pero no había desempacado mi bolso. La llave de la cabaña estaba en la mesita de noche, capturando la pálida luz de la mañana. La cogí, la giré en mi mano, sintiendo la suavidad del latón. La segunda nota de Laura, la que decía si David alguna vez te excluye, tampoco se me iba de la cabeza. ¿Qué había visto exactamente y qué más había puesto en marcha que yo no supiera? Hice café, me paré junto a la ventana de la cocina y observé cómo la helada se derretía de los bordes del césped. Mis ojos se dirigieron a la casa de al lado. La vieja camioneta Ford de Carl Jenkins estaba en el camino de entrada. Carl era un viejo amigo, un abogado jubilado, la clase de hombre que nunca se perdía el crucigrama del domingo y podía citar estadísticas de béisbol de hace 30 años. Si alguien podía ayudarme a entender los documentos legales o decirme qué podría significar una escritura oculta, era él. Tomé un largo sorbo de café, dejé la taza y agarré el sobre con la escritura del escritorio de Laura. Carl abrió su puerta, vestido con una camisa de franela y sosteniendo una rebanada de pan tostado a medio comer. George, dijo, arqueando las cejas. Estás levantado temprano. ¿Está todo bien? No exactamente, dije. ¿Tienes un minuto? Se hizo a un lado, haciéndome señas para que entrara. Su casa olía ligeramente a humo de leña y pan tostado con mantequilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el periódico de la mañana doblado cuidadosamente frente a él. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Coloqué el sobre la mesa, deslizándolo hacia él. Sacó la escritura, se ajustó las gafas de lectura y leyó en silencio por un momento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban más afilados de lo que había visto en años. Hendersonville, dijo. Un lugar pequeño y agradable por ahí. Esto está a tu nombre solamente. No hay ningún copropietario listado. ¿Sabías algo de esto antes? Negué con la cabeza. Nunca había oído hablar de ello hasta ayer. Carl golpeó el papel. Bueno, esto no es un accidente. Tu esposa lo configuró para que fuera separado, lo que significa que legalmente hablando, nadie más que tú tiene un reclamo sobre él. Me recosté. ¿Por qué haría ella eso? Carl me miró fijamente. ¿Por qué crees? La imagen de David y Melissa en esa otra mesa el día de Navidad brilló en mi mente. La nota de Melissa, la publicación de Facebook. Carl continuó. George, la gente no oculta activos a menos que los esté protegiendo de los impuestos, de los acreedores o de las disputas familiares. Fruncí el ceño. Disputas familiares. Juntó sus manos. ¿Quieres que sea directo? Por favor. He visto casos en los que los hijos adultos o sus cónyuges comienzan a presionar para obtener el control de la propiedad una vez que uno de los padres fallece. A veces es por una preocupación genuina. Otras veces, no tanto. Me quedé mirando la escritura. Laura había pensado en el futuro más de lo que me había dado cuenta. Hay más, dije, sacando la nota más pequeña del sobre. La deslicé hacia él. Carl la leyó, luego se recostó en su silla. Ella se estaba asegurando de que tuvieras opciones. Esta cabaña es tuya. Sin ataduras. Sí, Dios no lo quiera, las cosas con David se complican, tienes un lugar a donde ir. Un lugar que no pueden tocar. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ella lo vio venir. George, Laura era inteligente. Probablemente notó cosas que tú no querías ver. Pensé en todas las veces que Melissa había hablado por David, en la forma en que había sugerido que manejaran mi correo cuando me operaron hace un par de años, en cómo se había ofrecido a ayudar con las facturas cuando Laura estaba en el hospital, ayuda que rechacé cortésmente. Carl bebió un sorbo de su café. Deberías verificar si hay más. Si se tomó la molestia de transferir la propiedad, podría haber establecido otras protecciones. Asentí lentamente. Comenzaré con sus archivos. Si necesitas ayuda, estoy cerca, dijo. Y George, no esperes demasiado. Si son de los que hacen un movimiento, no se quedarán inactivos para siempre. Salí de la casa de Carl con una extraña mezcla de gratitud e inquietud, gratitud por la previsión de Laura, inquietud por lo que implicaba sobre mi hijo. De vuelta en casa,
Fui directo al estudio de Laura. Abrí todos los cajones, revisé detrás de los libros en sus estantes y hojeé su agenda. Nada obvio saltó a la vista. No más llaves, no más sobres ocultos. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de revistas viejas, encontré una carpeta etiquetada, con su letra, Hogar Privado. Dentro había copias de declaraciones de impuestos, estados de seguros y una lista titulada Cuentas, George. Algunos tenían mi nombre como único titular. Algunos se habían abierto hace solo unos años. Una entrada me llamó la atención, Benten and Associates. Trust 2941. Al lado, una nota entre paréntesis, pregúntale a Carl si es necesario. Benten and Associates no me era familiar, pero la palabra Trust me hizo detener. Cogí el teléfono y llamé a Carl de nuevo. ¿Alguna vez has oído hablar de Benten and Associates?, pregunté. Hubo un breve silencio, luego, sí. Gerald Benten. Contador a la antigua. Trabajó con muchos de mis clientes a lo largo de los años. ¿Por qué? Su nombre está en una de las carpetas de Laura. Algo sobre un fideicomiso a mi nombre. Carl silbó bajo. Ahora eso es interesante. Todavía está en el negocio en el centro. ¿Quieres que programe una reunión? Estuve de acuerdo. Carl dijo que llamaría a Benten y me llamaría por la tarde. Mientras esperaba, conduje de regreso a la cabaña. Esta vez, abrí las cajas etiquetadas como cosas de George. Dentro había álbumes de fotos, un juego de los libros de cocina favoritos de Laura y una pequeña caja de seguridad. La llave no estaba a la vista. Dejé la caja de seguridad a un lado, haciendo una nota mental para verificarla más tarde. En la cocina, preparé una cafetera con la vieja máquina de goteo que parecía provenir de nuestro primer apartamento. Me senté a la mesa, con la lista de compras todavía pegada con cinta adhesiva dentro de la puerta del armario, y pensé en lo intencional que se sentía todo esto. Laura no solo había creado un plan de respaldo. Había construido un refugio. De vuelta en casa de nuevo, Carl llamó justo después de las 3. Benten puede verte mañana por la mañana, dijo. Le dije que tienes algunos documentos que tu esposa dejó atrás. Sonaba como si supiera de qué estaba hablando. Esa noche, me acosté en la cama, dándole vueltas en mi mente. Una cabaña escondida, un fideicomiso privado. Las advertencias silenciosas de Laura estaban envueltas en oraciones simples. Pensé en su voz, tranquila, segura, diciéndome, si alguna vez sientes que te están echando, sabrás a dónde ir. No lo había entendido entonces. Ahora sí. Cuando llegó la mañana, estaba listo. Me vestí con mi mejor chaqueta, no porque necesitara impresionar a Benten, sino porque quería entrar luciendo como un hombre que todavía tenía el control de su propia vida. La oficina estaba en un modesto edificio de ladrillo encima de una panadería. El olor a pan fresco subía por el hueco de la escalera mientras subía. En el interior, el área de recepción era simple, 2 sillas, un escritorio y una pared de archivadores. Gerald Benten salió a recibirme. Tenía unos 60 años, era delgado, con ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura de alambre. Señor Bittman, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Pase. Su oficina estaba llena de estanterías, cada una llena de carpetas etiquetadas por año. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Entiendo que Laura te dejó algunos documentos, comenzó. Le entregué la carpeta. Elogió, asintiendo con la cabeza a ciertas páginas. Sí, esto es lo que pensé que podría ser, dijo finalmente. Su esposa estableció un fideicomiso privado a su nombre hace unos 5 años, separado de cualquier cuenta conjunta. Fue muy clara sobre los términos. Está únicamente bajo su control sin ningún fiduciario sucesor excepto usted. Parpadeé. ¿Por qué no me lo dijo? Sonrió levemente. Dijo que no quería que pensaras que lo necesitabas, que era solo una medida, por si acaso. Me recosté, dejando que eso se hundiera. ¿Cuánto hay en él? Benten nombró una cifra que me dejó sin aliento. Era más de lo que había imaginado, suficiente para mantenerme seguro durante años, pasara lo que pasara. También dejó instrucciones. Benten continuó,
Dijo que si las circunstancias cambiaban, sus palabras, no las mías, y te sentías presionado o excluido, debía explicarte el fideicomiso en su totalidad. Pensé en el día de Navidad, el mensajero, la mesa vacía, la publicación en Facebook. Bueno, dije en voz baja, supongo que las circunstancias han cambiado. Benten asintió. Prepararé el papeleo de acceso. Mientras tanto, quizás quieras pensar en cómo quieres manejar las cosas con tu familia. Solté una pequeña risa sin humor. Esa es la pregunta del $1.000.000. Cuando salí de la oficina de Benten, el aire invernal se sintió más agudo. Pero en mi bolsillo estaba el peso de la certeza. No solo la llave de la cabaña, sino el conocimiento de que Laura me había dado algo intocable. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí a la defensiva. Me sentí listo. 3 días después de reunirme con Benten, estaba en la cocina preparando café cuando oí neumáticos crujiendo sobre la grava en la entrada. Era media mañana, un momento en que mi camino de entrada suele estar vacío. A través de la ventana sobre el fregadero, vislumbré un... No hemos hablado desde Navidad. Me apoyé en el marco de la puerta. Podríamos haber hablado entonces si hubieras estado aquí. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Sí, sobre eso. La madre de Melissa. Bueno, simplemente tenía más sentido este año también. Levanté una mano. No hace falta que te expliques. Bueno, tienes mucho en tu plato, y Melissa y yo hemos estado hablando de tal vez ayudarte a administrar las cosas, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. ¿Para quién? Parpadeó. ¿Para ti? Para todos, en realidad. Me aparté de la puerta, haciéndole un gesto para que entrara. Pasó junto a mí a la sala de estar, mirando a su alrededor como si la viera por primera vez. Sigue igual, dijo. Algunas cosas no necesitan cambiar, respondí. Nos sentamos, cara a cara, yo en mi sillón reclinable, él en el sofá. Había un espacio entre nosotros, el tipo que puedes sentir incluso cuando estás a pocos pies de distancia. Entonces, dije, cuéntame más sobre esta ayuda que estás ofreciendo. Se movió de nuevo, apoyando los codos en sus rodillas. Simplemente pensamos que sería bueno, ya sabes, consolidar las cosas, agilizar, tal vez mover algunas cuentas. Hemos estado leyendo sobre lo vulnerables que pueden ser las personas mayores a errores o estafas. Dejé que el silencio se prolongara un momento más de lo que era cómodo. Personas mayores, ¿eh? No quise decir. No, creo que sí. Me incliné hacia adelante. Dime algo, David. ¿Sabías que Melissa falsificó mi nombre en un cheque de $15,000 hace un par de años? Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué? No. No mientas. Sé que fue a un contratista en Tennessee para uno de sus proyectos de alquiler. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Esa fue respuesta suficiente. No estabas viendo cómo estoy, dije en voz baja. Estabas viendo lo que tengo. Papá, no es así. Para ti, tal vez no lo sea. Pero desde donde estoy sentado, parece mucho que estás tratando de tomar el control antes de que te inviten a hacerlo. Se pasó una mano por la cara. Simplemente no queremos que las cosas se pongan feas en el futuro. ¿Feas para quién? No respondió. Por la ventana, Melissa todavía estaba en el SUV, con el teléfono pegado a la oreja. No había mirado la casa ni una sola vez desde que llegaron. ¿Ella no va a entrar?, pregunté. David negó con la cabeza. Pensó que sería mejor si yo hablaba contigo a solas. Frunció el ceño. Probablemente le preocupa que diga demasiado. Estás pensando demasiado en esto. Me recosté. No, finalmente estoy pensando con claridad. Dejé que eso permaneciera entre nosotros. El reloj en la pared hacía tic-tac suavemente. No necesito ayuda para administrar nada, dije por fin. Tu madre se aseguró de eso. Su mirada se agudizó. ¿Qué significa eso? Significa que tengo todo lo que necesito, y tengo la intención de mantenerlo así. Por un segundo, pensé que podría insistir, pero luego sus hombros se desplomaron. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Lo estoy, dije, por primera vez en mucho tiempo.
Se levantó, alisando la parte delantera de su chaqueta. Está bien, te veré pronto entonces. Lo seguí hasta la puerta. Dile a Melissa que le envié saludos. Asintió, salió al porche y regresó al SUV. Melissa se inclinó para decir algo mientras él subía. El motor aceleró y retrocedieron por el camino de entrada sin otra mirada a la casa. Me quedé allí un momento, viendo cómo las luces traseras desaparecían por la calle. Luego cerré la puerta. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero no era el mismo tipo de silencio que el día de Navidad. Este era un silencio lleno de comprensión sobre lo que querían y sobre lo lejos que estaba dispuesto a llegar para mantener lo que Laura me había dado. Caminé hacia el estudio, abrí el cajón del escritorio y miré la llave de la cabaña que descansaba allí. Simplemente verla me estabilizó. Pensé en las palabras de Benten, quizás quieras pensar en cómo quieres manejar las cosas con tu familia. Ya sabía la respuesta. Cuidadosamente, en mis términos, pasé el resto de la tarde revisando los archivos de Laura de nuevo, esta vez con un ojo más agudo. En una carpeta, encontré una lista de nombres de contacto, personas que reconocí, y algunos que no. Junto al nombre de Carl, había escritos confiable. Junto al de Benten, confidencial, y junto a un nombre que no conocía, Della Morgan, simplemente había escrito en caso de problemas. Tomé nota para preguntarle a Carl sobre ella. Esa noche, mientras estaba sentado en el sillón reclinable, con el fuego crepitando suavemente, me di cuenta de algo: David y Melissa no iban a detenerse en una sola visita. Esta era solo la primera prueba, para ver si los dejaba entrar, si los dejaba comenzar a reorganizar las cosas bajo el disfraz de ayuda. Volverían, y cuando lo hicieran, estaría listo. Era el primer jueves de enero cuando noté el sedán negro. No estacionado, no en movimiento, simplemente detenido en la acera frente a mi buzón. Al principio, pensé que tal vez era una confusión de entrega. Pero cuanto más tiempo permaneció allí, más sentí que estaba esperando algo, a alguien. Salí al porche con mi café, fingiendo no mirar directamente hacia él. Un hombre con un abrigo oscuro estaba sentado en el asiento del conductor, con la cabeza baja, como si estuviera leyendo algo. Las ventanas estaban tintadas lo suficiente como para que todo pareciera deliberado. Pasaron 5 minutos. 10. Finalmente, se alejó sin siquiera mirar la casa. No me gustó. Al mediodía, me había puesto la chaqueta y estaba caminando la media cuadra hasta la ferretería de Carl. Carl había sido el favorito de Laura para todos los proyectos del hogar durante 30 años, y el mío durante los últimos 5 meses. Conocía gente. La campana sobre la puerta tintineó cuando entré. George, dijo desde detrás del mostrador. No esperaba verte hoy. Sí, bueno, dije, apoyándome en el mostrador. Vi algo esta mañana que no me gustó. Pensé que tal vez sabrías si alguien ha estado preguntando por mí. Levantó una ceja. ¿Preguntando cómo? Sedán negro, se quedó afuera por un rato. El tipo de adentro no salió, no tocó, solo esperó. Carl frunció el ceño. No es una placa que reconozca, pero ya sabes, David estuvo aquí hace 2 días. Mantuve mi expresión uniforme. ¿Para qué? Algo sobre que necesitabas ayuda para deshacerte de algunas cosas viejas. Quería saber si tenía un remolque para llevarlo. Dijo que probablemente te mudarías a un lugar más pequeño pronto. ¿Mudarme a un lugar más pequeño? Esa es una palabra que usas cuando estás desalojando a alguien. ¿Le dijiste algo?, pregunté. Carl negó con la cabeza. Le dije que si necesitabas mi ayuda, me llamarías tú mismo. Bien. Respiré hondo. ¿Recuerdas ese nombre que Laura tenía en sus papeles, Della Morgan? Carl asintió lentamente. Sí. ¿Estás pensando en llamarla? Estoy pensando que necesito saber por qué Laura escribió, en caso de problemas, junto a su nombre. Carl se estiró debajo del mostrador, sacó un viejo tarjetero y lo hojeó hasta que encontró una tarjeta. Me la deslizó. Ella está en la ciudad. Dirige una pequeña consultoría privada, planificación patrimonial, resolución de disputas, ese tipo de cosas. No es barata, pero es el tipo de persona que sabe cuánto valen las personas incluso antes de que abran la boca. Guardé la tarjeta en mi bolsillo.
Gracias, Carl. Antes de que me fuera, añadió, George, si David está haciendo movimientos, no lo está haciendo solo. Cuídate las espaldas. Tengo la intención de hacerlo. Esa tarde, llamé al número. Una voz de mujer respondió, tranquila, concisa, todo negocios. Morgan Consulting. Está hablando de la Morgan. Mi nombre es George Whitman. No me conoce, pero conocí a mi esposa, Laura. Hubo una pausa. Ah, George. Sí, conocí a Laura. Ella fue muy clara sobre el tipo de hombre que eres. No estaba seguro de si eso era bueno o malo. Ella tenía tu nombre en sus papeles, decía, en caso de problemas. Bueno, creo que los problemas están llamando. Acordamos reunirnos a la mañana siguiente en un pequeño café en Main Street. Della ya estaba allí cuando llegué, sentada en una cabina de la esquina con un cuaderno de cuero y una taza de té. Estaba en sus 50, con ojos agudos, el tipo de persona que se da cuenta de todo y dice solo lo que quiere decir. George, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Siento su pérdida. Gracias por llamar. Nos sentamos. Dijo que, los problemas están llamando, comenzó. Cuénteme sobre eso. Así lo hice. Navidad, la nota, la visita de David, el cheque falsificado que descubrí meses antes, y ahora el sedán negro. Ella escuchó sin interrumpir, anotando alguna que otra nota. Cuando terminé, dijo, su hijo y su esposa se están posicionando, primero socialmente, socavando su independencia en la conversación, luego financieramente, buscando acceso a cuentas, propiedades o la percepción de que no puede manejarlas. Asentí. Y ese sedán podría ser un investigador privado, podría ser un comprador. De cualquier manera, está ligado a ellos. La gente no se estaciona afuera sin ninguna razón. Me incliné hacia adelante. Laura confiaba en ti, así que te preguntaré directamente. ¿Qué harías tú? Ella pasó una página en su cuaderno. Proteger el perímetro, cerrar los activos y hacer un rastro de papel que demuestre que no solo eres competente, sino que cualquier cambio a partir de ahora es tu elección y solo tuya. Hablamos durante una hora, repasando detalles, escrituras de propiedad, firmantes de cuentas, incluso la cabaña que Laura había dejado en su testamento. En un momento dado, preguntó, ¿ha habido alguien además de David y Melissa en la casa desde que falleció Laura? Pensé. Solo una vez, un hombre que decía ser de la compañía de servicios públicos dijo que necesitaba revisar el medidor adentro. Lo dejé entrar, pero nunca se acercó al medidor. La pluma de Della se detuvo. ¿Y no llamaste a la compañía para verificar? No. Ella negó con la cabeza. Eso es una brecha. De ahora en adelante, nadie entra sin una cita e identificación. ¿Te has comprometido? Cuando salimos del café, me entregó su tarjeta. George, trabajo para clientes, no para familias. Eso significa que haré lo que sea necesario, incluso si eso molesta a la gente. Eso es exactamente lo que estoy buscando. En el camino de regreso a mi camioneta, vi un sedán negro estacionado a unos cuantos espacios de distancia. No era el mismo que el de mi calle, pero lo suficientemente cerca como para que se me pusiera la piel de gallina. No se lo mencioné a Della. Todavía no. De vuelta en casa, seguí su consejo inmediatamente. Cambié las cerraduras. Moví ciertos archivos del escritorio a una caja de seguridad en el ático. Llamé al banco para actualizar las alertas de la cuenta para que me notificaran cualquier actividad inusual. Esa noche, mientras ordenaba las carpetas de Laura de nuevo, encontré algo que había pasado por alto antes, un sobresellado con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola página. Si estás leyendo esto, significa que has visto lo que yo veía venir. Confía en Della. Y no tengas miedo de dejar que piensen que están ganando hasta que estés listo para mostrarles que no lo están. Me senté allí durante mucho tiempo, con el fuego muriendo en el hogar, pensando en lo bien que nos conocía a mí y a ellos. Afuera, en algún lugar de la calle, un motor estuvo en marcha durante unos segundos antes de desvanecerse en la distancia. Los problemas ya no estaban llamando más. Estaban dando vueltas, y acababa de encontrar mi primer aliado real.
Comenzó con el golpe, no el tipo de 3 toques educado. Este fue agudo, oficial. Abrí la puerta para encontrar a un hombre con una cazadora beige sosteniendo un portapapeles. ¿S.R. Whitman?, preguntó. Sí. Estoy aquí para entregar una notificación del Tribunal del Condado. Querrá leerla cuidadosamente. Me entregó un sobre grueso y se alejó sin esperar una firma. Dentro había una petición. Petición de tutela. Mi tutela, presentada por David Whitman y Melissa Whitman. Leí las líneas 2 veces, luego una tercera vez. Afirmaban que ya no era capaz de administrar asuntos personales o financieros debido a la disminución de la función cognitiva. Habían enumerado ejemplos: una factura de servicios públicos impaga, confusión con las contraseñas bancarias y un incidente de dejar la estufa encendida. La mitad eran mentiras. La otra mitad eran verdades a medias estiradas hasta que se rompieron. Llamé a Adela inmediatamente. Ella contestó al segundo timbre. Se han movido más rápido de lo que esperaba, dijo después de que le leyera el primer párrafo. Las peticiones de tutela pueden ser peligrosas. Son más fáciles de obtener de lo que la mayoría de la gente piensa, especialmente si el tribunal cree que está aislado. No estoy aislado, dije. No, pero están construyendo una imagen donde lo está. Y a menos que nos adelantemos, esa imagen se convierte en realidad a los ojos del tribunal. Al mediodía, estaba sentado en su oficina. La petición extendida sobre su escritorio. Incluso han enumerado la cabaña, dije, tocando la última página, afirmando que está en riesgo de negligencia si se deja bajo mi control. Della hizo una pequeña nota en su libro. Esto no se trata solo de su independencia. Quieren desbloquear los activos adjuntos a esa cabaña, probablemente como garantía para otra cosa. Se puso de pie, se acercó a un archivador y sacó una carpeta. Esto es lo que hacemos, dijo. Creamos nuestro rastro de papel, autorización médica que demuestre que es competente, registros documentados de que administra sus cuentas y testigos que puedan testificar sobre su claridad y toma de decisiones. Fruncí el ceño. ¿Testigos? Sí. Personas que puedan decir que lo han visto leer contratos, hacer compras y administrar propiedades sin ayuda. Cada pequeña cosa cuenta. Si le damos al tribunal una pila de pruebas más gruesa que la suya, ganamos incluso antes de que comience la audiencia. ¿Y si perdemos? Sus ojos se encontraron con los míos. Entonces pierde el control de todo. Pero no vamos a perder. La primera parada fue el banco. Conocía a la gerente, la señora Álvarez, y Laura, y habíamos hecho negocios con ella durante años. Me saludó con su calidez habitual. George, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito copias de mis últimos 6 meses de extractos, dije. Y cualquier registro que demuestre que he administrado transacciones personalmente. Ella miró a Adela, luego de vuelta a mí. ¿Hay problemas? Problemas familiares. Dije simplemente, y necesito demostrar que todavía soy yo quien dirige este barco. Ella asintió. Ha estado aquí todos los meses haciendo depósitos usted mismo. Puedo imprimir un registro que demuestre eso. Ayudará. Desde el banco, fuimos a la oficina del Dr. Keller. El médico de Laura, mi médico también. Me hizo un examen rápido, reflejos, preguntas de memoria y una pequeña prueba de escritura. Cuando terminó, se reclinó en su silla. George, estás tan agudo como te he visto nunca. Redactaré una carta certificando que tiene plena capacidad cognitiva. Eso es exactamente lo que necesito, Doc. En el camino de regreso, Della dijo, ahora, necesitamos testigos fuera de su círculo. Vecinos, dueños de tiendas, cualquiera que haya interactuado con usted en un entorno comercial recientemente. Pensé por un momento. Está Ellen en la ferretería, y Raj en la tienda de comestibles. He estado manejando todos mis pedidos desde que falleció Laura. Perfecto, dijo Della. Obtendremos sus declaraciones por escrito. Cuanto más variado sea, mejor, lo que dificulta que David y Melissa reclamen parcialidad. Primero nos detuvimos en la tienda de comestibles. Raj salió de detrás del mostrador, limpiándose las manos. George, ¿cómo va la casa? Bastante bien, dije. Escucha, tengo un favor que pedir.
Cuando expliqué, su expresión se endureció. ¿Están tratando de tomar el control de tu vida? Eso no está bien. Escribiré lo que necesites. Estás aquí cada semana con una lista, comparando precios, detectando errores. Eres más agudo que la mitad de la gente a la que atiendo. Sonreí. Gracias, Raj. Al final del día, teníamos 6 meses de extractos bancarios, una carta del médico que certificaba mi competencia, 3 declaraciones de testigos de personas con las que hacía negocios. Della apiló los papeles cuidadosamente. Este es un comienzo. Ahora, necesitamos presentar nuestra respuesta a la petición y adjuntar todo esto como pruebas. ¿Cuándo es la audiencia? 2 semanas, dijo. Pero recibirán una copia de nuestra respuesta en 5 días. Ahí es cuando se darán cuenta de que no te estás rindiendo. Esa noche, me senté junto al fuego de nuevo. La carta de Laura todavía en la caja de seguridad arriba. Pensé en la frase que había escrito, no tengas miedo de dejar que piensen que están ganando. Me pregunté si David y Melissa pensaban que la petición era su golpe maestro. Tal vez lo era, pero los golpes maestros funcionan en ambos sentidos. 3 días después, Carl me llamó. George, probablemente no debería decir esto, pero David estuvo aquí de nuevo. Compró una caja de seguridad. Me dijo que necesitaba mantener los papeles importantes a salvo antes de un gran cambio en la familia. Dijo qué tipo de cambio. Carl dudó. Él dijo, y cito, una vez que se resuelvan los asuntos de papá, las cosas se moverán rápido. Colgué y llamé a Della. No solo se están preparando para ganar, dije. Se están preparando para mudarse en el segundo en que piensen que lo tienen. Bien, dijo ella. Déjelos pensar eso. Hará que lo que viene golpee 2 veces más fuerte. 2 días antes de la fecha límite para responder a la petición, entré en la oficina del secretario con Della y entregué un sobresellado casi tan grueso como el que me habían entregado. El secretario lo selló, lo archivó y me entregó una copia. Mientras salíamos de nuevo al frío aire de enero, Della miró al otro lado de la calle. Allí estaba de nuevo, el sedán negro. Solo que esta vez, la ventana bajó. David estaba en el asiento del pasajero. Me miró, sonrió como si ya hubiera ganado y se golpeó el lado de la cabeza. Le devolví la sonrisa, porque en ese momento, sabía algo que él no sabía. El rastro de papel ya estaba trabajando en su contra. 2 días después de que presentáramos la respuesta, estaba podando las rosas en el jardín delantero cuando vi un sedán negro familiar reducir la velocidad hasta detenerse frente a mi casa. David salió, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. Ni siquiera miró las flores de Laura, solo caminó directamente por el camino con el tipo de zancadas rápidas y tensas que me dijeron que había estado ensayando este momento en su cabeza. Papá, dijo, con voz cortante. David. El aire entre nosotros era frío, y no solo por enero. Sostuvo un sobre grueso, mi respuesta judicial. ¿Crees que esto va a funcionar? Puse mis tijeras de podar en la barandilla del porche. No lo sé, dije uniformemente. Pero es la verdad. Eso es todo lo que necesita ser. Dio otro paso más cerca. Su colonia era fuerte. Demasiado fuerte para el duelo. Has hecho esto más difícil de lo que tenía que ser. Melissa y yo, podríamos haber manejado todo. No tendrías que preocuparte por las facturas o las reparaciones. No estoy preocupado por las facturas, David, interrumpí, mi voz tranquila pero firme. Estoy preocupado por ser borrado de mi propia vida. Por un segundo, sus ojos parpadearon. Pero entonces su mandíbula se tensó de nuevo. No sabes a lo que te enfrentas. Incliné la cabeza. Tal vez sí. Tal vez por eso me he preparado para ello. Eso no le gustó. Mantuvo mi mirada durante un largo instante, luego se dio la vuelta y regresó al coche sin decir una palabra más. Esa tarde, Della llamó. Lo han leído, dijo sin preámbulos. Y están inquietos. ¿Cómo lo sabes? Un amigo secretario me dijo que David estuvo allí esta mañana preguntando sobre la aceleración de las audiencias. Está tratando de adelantar la fecha, lo que significa que está preocupado por lo que más podrías tener. Dejé que la comisura de mi boca se levantara.
Debería estarlo. 3 días después, Carl de la ferretería se detuvo. George, probablemente no debería decir esto, pero Melissa estuvo aquí ayer comprando una nueva cerradura para una unidad de almacenamiento. Estaba hablando por teléfono y oí algo sobre conseguir los papeles de la cabaña antes de que los mueva. Levanté una ceja. ¿Unidad de almacenamiento? Carl asintió. En Rieway, el tipo con acceso directo. Llamé a Della inmediatamente. Ella está moviendo algo, dije. ¿O planea hacerlo? Está bien, respondió Della, porque sea lo que sea que crea que está moviendo, no va a ayudarles. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando establecimos ese fideicomiso para la cabaña, el que Laura insistió? Sí. Bueno, el mes pasado te hice firmar una enmienda transfiriendo la escritura de tu nombre directamente a la cláusula de protección del fideicomiso. Ya no es tu activo. Es una entidad legal separada. Incluso si ganaran la tutela, no podrían tocarla sin un caso judicial completamente diferente. Dejé escapar una lenta respiración. Entonces, están persiguiendo humo. Exactamente. Y cuanto más se centren en ello, menos verán lo que está pasando. Esa noche, me senté en mi silla y dejé que mi mente volviera a la cabaña. Laura y yo la compramos el verano después de que naciera David. Era pequeña entonces, solo 2 habitaciones y un porche, pero estaba sentada en una cresta que capturaba la luz de la tarde de una manera que hacía brillar todo el valle. A Laura le encantaba tanto que tarareaba cuando conducíamos por el camino sinuoso, la misma melodía cada vez. Habíamos pasado décadas arreglándola, nuevo techo, estufa de leña, una cubierta envolvente. Lo último que dijo Laura sobre ella meses antes de fallecer fue, prométeme que nunca dejarás que termine en las manos equivocadas. Lo prometí, y lo decía en serio. Un par de tardes después, salí a caminar para despejar mi cabeza. Al pasar por el café de la esquina, vi a Melissa a través de la ventana. Estaba inclinada cerca de un hombre que no reconocí, deslizando una carpeta sobre la mesa. Él la miró y luego asintió. No me detuve, no me quedé mirando, solo seguí caminando. Pero la imagen permaneció en mi mente todo el camino a casa. Melissa pasó esa carpeta como si fuera un testigo en una carrera de relevos. 2 días después de eso, llegó la notificación de la audiencia, reprogramada para el martes siguiente, a menos de una semana. La llevé directamente a la oficina de Della. Esto es bueno, dijo ella. Los obliga a mostrar sus cartas antes. Los tendremos reaccionando en lugar de dictando. Se inclinó hacia adelante. George, quiero que estés preparado para una cosa más. Si creen que están perdiendo, podrían intentar algo en un lugar público, algo para hacerte ver inestable antes de la audiencia. Fruncí el ceño. ¿Cómo qué? Podría ser cualquier cosa. Una acusación repentina, un incidente que afirmen que ocurrió frente a testigos. Simplemente no les des una oportunidad. Al día siguiente, fui al centro comunitario para el desayuno mensual de veteranos. Me había saltado los últimos meses, pero quería que la gente me viera, agudo, firme, comprometido. Funcionó. Di la mano, conté historias e incluso ayudé a organizar los boletos de la rifa. Viejos amigos como Mark y Eddie se rieron conmigo con café quemado, y los recién llegados escucharon cortésmente mientras hablaba sobre el proyecto de jardinería que habíamos comenzado en ese entonces. Cada apretón de manos era más que un simple saludo. Era un recordatorio a la sala de que yo era parte de esta comunidad, no un recluso que estaba perdiendo el control. Al salir, vi a Ellen de la ferretería. Escuché que hay un poco de drama familiar, dijo ella suavemente. Si necesitas a alguien que responda por ti, sabes que te cubro las espaldas. Le di las gracias. Otra pieza en el tablero. Esa noche, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Cuando respondí, la voz de Melissa salió, dulce pero frágil. George, solo quería decir, pase lo que pase en la corte, esperamos que lo entiendas. Es por tu bien. Dejé que el silencio se extendiera. Es curioso lo de mí, bien, Melissa. Por lo general, yo decido qué es eso. Su tono se endureció. Veremos qué piensa el juez. Ella colgó. Durante un largo momento, simplemente me senté allí.
El fuego estaba bajo, proyectando sombras en las paredes. Arriba, la carta de Laura todavía estaba en la caja de seguridad. Los documentos del fideicomiso de la cabaña estaban en la caja fuerte de Della. Y el resto, la parte que aún no sabían, todavía estaba en movimiento. Porque mientras David y Melissa perseguían la cabaña, me estaba asegurando de que el resto de mis bienes, la casa, las cuentas, incluso el coche, estuvieran alineados bajo la misma estructura de protección. Para cuando llegara la audiencia, no habría ni una sola propiedad a mi nombre por la que valiera la pena pelear. Esa era la parte que nunca verían venir, no hasta que fuera demasiado tarde. El sábado antes de la audiencia, me encontré estacionado a media cuadra de la casa de David, con el motor apagado, observando la suave luz del invierno derramarse sobre su porche delantero. No estaba allí para espiar en el sentido habitual. Solo quería ver la forma en que se movían cuando pensaban que nadie los estaba mirando. A través de las ramas desnudas, vi a Melissa llevar una pila de cajas al SUV, con su teléfono encajado entre su hombro y su oreja. Estaba hablando rápido, asintiendo a alguien que no podía oír. David emergió un momento después, sosteniendo lo que parecía un maletín. Se lo entregó a ella, y hablaron en ráfagas rápidas y cortadas antes de volver a entrar. Desde donde estaba sentado, la escena parecía casi mundana, pero había aprendido lo suficiente para saber que los momentos ordinarios a menudo ocultaban las intenciones más profundas. Me quedé el tiempo suficiente para verlos conducir hacia el centro de almacenamiento de Rieway, el mismo que Carl había mencionado. Mis dedos golpearon el volante, no por nervios, sino por una lenta conciencia de que todavía estaban convencidos de que la cabaña era su boleto. Los dejé ir sin seguirlos. En cambio, conduje a casa, puse la tetera y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal. El fuego crepitaba en la sala de estar. En la página, comencé a enumerar a cada persona que me había visto en las últimas 2 semanas, en el café, la ferretería, el desayuno de veteranos, junto con las fechas y las horas. No era paranoia, Della había sido clara. Si intentan pintarte como inestable, necesitaremos testigos creíbles que puedan decir lo contrario. Fechas, horas, interacciones. Cuanto más ordinario, mejor. Así que los escribí, incluso los encuentros más pequeños. Ellen de la ferretería, Mark en el desayuno, el cartero que conversó sobre la tormenta de nieve. Cada nombre era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. 2 días después, sonó mi teléfono. Era Ellen. George, no vas a creer esto, pero Melissa estuvo aquí hoy con un portapapeles. Estaba preguntando si alguien te había notado actuando confundido últimamente. Mantuve mi tono ligero. ¿Y qué le dijiste? Que has estado más agudo que la mayoría de las personas que tienen la mitad de tu edad. George, ella está buscando problemas. Lo sé, dije. Déjala pescar. Está en el estanque equivocado. Esa noche, no pude dormir. Salí al porche, el aire agudo en mis pulmones, y dejé que mis ojos vagaran por el oscuro jardín. Laura solía decir, el invierno era cuando la verdad se mostraba. Árboles despojados, sin hojas para esconderse detrás. De pie allí, sentí la verdad tan claramente como la helada bajo mis pies. David y Melissa no me estaban cuidando, se estaban cuidando a sí mismos. Y en algún momento, se habían convencido de que esas 2 cosas eran lo mismo. El lunes por la mañana, Della llamó. Presentaron una adenda de emergencia, dijo ella. Afirman que has estado tomando decisiones financieras imprudentes. Están citando la venta de la vieja camioneta y la donación al fondo de veteranos. Casi me reí. Vendí la camioneta porque no puedo conducir 2 vehículos a la vez, y doné al fondo porque creo en él. Lo sé, dijo Della. Pero están tratando de presentarlo como un comportamiento impulsivo. Refutaremos con pruebas de que esos fueron movimientos planificados y lógicos. ¿Todavía tienes la factura de venta del camión en el archivador, segundo cajón? Bien. Tráela mañana. Esa tarde, mientras revisaba el archivador, encontré algo que no había mirado en meses, una fotografía de Laura y yo en la cubierta de la cabaña, tomada el verano anterior al que David se casó. Su cabello estaba atrapado por el viento, su sonrisa fácil. David también había estado allí ese fin de semana, aunque en la foto, estaba parado a un lado, revisando su teléfono.
Recordé haber pensado incluso entonces que ya se estaba deslizando en la órbita de Melissa. Ella tenía una forma de atraer a la gente, haciéndoles creer que su aprobación era lo más valioso que podían poseer. El martes por la noche, cuando estaba cerrando por la noche, llamaron a la puerta. Cuando la abrí, David estaba allí, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Papá, comenzó, vamos a organizar una pequeña reunión mañana por la noche. Amigos, vecinos. Melissa pensó que te gustaría venir. Lo estudié. ¿Mañana por la noche? Esa es la noche antes de la audiencia. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Exactamente. Una oportunidad para aclarar el aire, mostrarles a todos que estamos en la misma página. La invitación se trataba menos de hospitalidad y más de óptica. Pude verlo tan claro como la escarcha en la ventana. Si aparecía y decía algo que pudieran torcer, tendrían su prueba. Si no aparecía, dirían que me estaba aislando. Lo pensaré, dije. Esa noche, llamé a Adela. No vayas, me aconsejó de inmediato. Están preparando el escenario. Cualquier reunión amistosa la noche anterior a una audiencia no es amistosa. Así que no fui. En cambio, me aseguré de que me vieran en otro lugar, en el centro de veteranos, ayudando a descargar abrigos donados, charlando con personas que recordarían exactamente dónde estaba. La mañana de la reunión, pasé por la calle de David de camino de regreso de la tienda. Los autos bordeaban la cuadra. A través de la ventana, vi a Melissa con un vestido rojo brillante, riendo con un grupo de vecinos. David estaba sirviendo bebidas. De vez en cuando, uno de ellos miraba hacia la puerta, como si estuvieran esperando a alguien, a mí, supongo. Seguí conduciendo. Al día siguiente, Carl me detuvo frente a la oficina de correos. George, te perdiste una gran noche, dijo. Melissa les estaba diciendo a la gente que has estado teniendo lapsus de memoria. David parecía incómodo, pero no la detuvo. Le di las gracias, aunque mi pecho se sintió tenso. Una cosa era sospechar que intentarían socavarme, otra era escuchar con qué naturalidad lo habían hecho. Esa noche, revisé la carpeta una vez más. Cada recibo, cada documento notariado, cada declaración de amigos y vecinos, todo estaba allí. Y escondido entre las páginas estaba el documento de fideicomiso para la cabaña, un recordatorio silencioso de que no todo lo que querían estaba a su alcance. Antes de acostarme, escribí una nota y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta para el día siguiente. No era para la corte, era para mí. 4 palabras de las que Laura estaría orgullosa. Quería llevarlas conmigo, un escudo contra cualquier tormenta que David y Melissa estuvieran planeando traer a esa sala del tribunal. Cuando finalmente apagué la luz, la casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solía sentirse pesado. Pero esta noche, se sentía como preparación, como la quietud antes de que cambie la marea. Porque mañana, las líneas estarían trazadas. Y esta vez, no estaba entrando en su juego sin estar preparado. Estaba trayendo mi tablero, mis propias reglas, y no verían el último movimiento hasta que ya estuviera hecho. El Palacio de Justicia olía ligeramente a papel viejo y café que había estado sentado demasiado tiempo en un quemador. La luz se filtraba a través de los altos ventanales, cortando las pulidas bancas de madera. Me senté en la mesa del demandante junto a Adela, con las manos juntas y la mirada fija en la veta de la mesa. Al otro lado del pasillo, David y Melissa susurraban a su abogado, un hombre de pelo engominado con un traje azul marino que parecía haber salido de un anuncio de servicios financieros. Las uñas rojas de Melissa golpeaban un ritmo impaciente en el reposabrazos. David no dejaba de ajustarse la corbata, mirándome de reojo y luego apartando la mirada. El alguacil llamó a la corte al orden, y la juez, una mujer de unos 60 años con una mirada firme e inquebrantable, tomó su asiento. Escaneó el expediente y luego miró directamente a los abogados. Procedamos, dijo ella. El abogado de David fue el primero. Su voz era suave, casi ensayada. Su señoría, mis clientes están profundamente preocupados por el bienestar del señor Whitman. Han observado patrones de toma de decisiones erráticas, vender activos valiosos, hacer grandes donaciones sin consultar a la familia, y lo que es más notable, intentar transferir propiedades en circunstancias cuestionables.
Temen por su capacidad para administrar sus asuntos y desean ser nombrados sus tutores legales para garantizar su seguridad y preservar su patrimonio. Se sentó como si acabara de terminar un argumento final. Melissa extendió la mano y le dio una palmada en el brazo como si la actuación hubiera sido impecable. Della se levantó lentamente, reuniendo sus notas. Su señoría, mi cliente, el señor Whitman, ha sido el blanco de un intento calculado de despojarlo de su autonomía y su propiedad. Los llamados patrones citados por los demandantes no son más que decisiones responsables tomadas por un adulto competente. Demostraremos que las acusaciones en su contra son infundadas, y que el motivo real aquí es el control, específicamente el control de una cabaña junto al lago que ha estado en la familia del señor Whitman durante décadas. La jueza asintió. ¿Proceda? Comenzamos con los recibos, la venta de la vieja camioneta, una factura de venta limpia notariada con la declaración del comprador de que la transacción se había arreglado semanas antes, luego la donación al fondo de veteranos, correspondencia documentada que muestra que había sido parte de una contribución anual planificada, algo que Laura y yo habíamos hecho durante años. Melissa se movió en su asiento mientras cada hoja de papel se deslizaba sobre el estrado de la juez. David miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula tensa. Luego vinieron los testigos. Ellen de la ferretería subió al estrado, relatando cómo había hablado conmigo varias veces en el último mes, cada interacción clara y coherente. Marte el desayuno de veteranos me describió organizando donaciones de abrigos, manejando las hojas de registro e incluso burlándose de él por su terrible letra. Cada testimonio fue un ladrillo en el muro que Della había prometido construir. Aproximadamente a la mitad, el abogado de David intentó responder. Señor Whitman, ¿no es cierto que recientemente ha extraviado documentos importantes y ha tenido que llamar a su hijo para que lo ayude? Lo miré fijamente. Extravió una factura de servicios públicos. La encontré 10 minutos después debajo del periódico. Si eso es motivo de incompetencia, su señoría, entonces la mitad del Estado debería estar bajo tutela. Una oleada de risa silenciosa recorrió la sala del tribunal. Incluso la boca de la juez se contrajo. Pero el verdadero punto de inflexión se produjo cuando Della llamó a Carl. Subió al estrado, con los hombros anchos con su franela planchada, y juró. Señor Thompson, comenzó Della, usted me mencionó que fue testigo de una conversación en el centro de almacenamiento que involucró a los demandantes. ¿Podría compartir eso con la corte? Carl asintió. Sí, señora. Estaba allí dejando algunas herramientas. Escuché a Melissa decirle a David que una vez que tuvieran los documentos firmados, podrían listar la cabaña y dividir el dinero antes de la primavera. Ella dijo, y cito, él nos lo agradecerá más tarde cuando esté en un lugar seguro. El aire en la sala cambió. La cabeza de Melissa se volvió bruscamente hacia David. El rostro de David se puso carmesí. Su abogado objetó, pero la juez desestimó. Señor Thompson, dijo la juez, ¿está seguro de lo que escuchó? Claro como el día, respondió Carl. No parecía una preocupación por su bienestar para mí. Parecía que estaban planeando una venta. A partir de ese momento, la marea estuvo con nosotros. Della guió a la juez a través de los documentos de fideicomiso para la cabaña, mostrando cómo estaba protegida de la venta sin mi consentimiento directo. Señaló el momento sospechoso de las preocupaciones, todas surgiendo justo después de que Melissa se enterara de que la cabaña no era parte de la herencia que podían heredar. Cuando fue mi turno de hablar, lo mantuve simple. Tengo 72 años. He trabajado toda mi vida, servido a mi país y pagado mis facturas a tiempo. No soy perfecto, pero soy capaz de tomar mis propias decisiones. Mi esposa y yo construimos esa cabaña como un lugar para la familia, no como una moneda de cambio. Si mi hijo y mi nuera no pueden aceptar eso, es su elección, pero no pueden quitarme la mía. La juez se echó hacia atrás, en silencio durante un largo momento. Luego habló. Señor Whitman, basándome en la evidencia y el testimonio presentado, no encuentro motivos para conceder la petición de tutela. Además, estoy emitiendo una orden de protección que impide a los demandantes interferir con su propiedad o decisiones financieras. El tribunal recomienda encarecidamente a ambas partes que busquen asesoramiento si desean reparar su relación, aunque señalo que está fuera de la jurisdicción del tribunal. Su mazo cayó con un sonido que para mí se sintió como un cerrojo deslizándose en su lugar.
Los hombros de David se desplomaron. Melissa le susurró algo agudo al oído, pero él no la miró. Su abogado comenzó a recoger sus papeles, su expresión ya pasando al siguiente caso. Della se volvió hacia mí, su sonrisa pequeña pero segura. Se acabó, dijo ella. Al salir de ese palacio de justicia, el sol de invierno se sintió más cálido de lo que tenía derecho a estar. El aire frío golpeó mis pulmones limpio y agudo. Observé a David y Melissa delante de nosotros, sus pasos rápidos, sus cabezas juntas. No miraron hacia atrás. Carl me dio una palmada en el hombro. Te mantuviste firme, George. Laura estaría orgullosa. Asentí, con la garganta demasiado tensa para hablar. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té, la casa en silencio a mi alrededor. La victoria legal fue satisfactoria, sí, pero más que eso, fue el saber, la verdad inquebrantable de que no había sido borrado, de que mi voz todavía tenía peso. En la encimera, la fotografía de Laura atrapó la luz de la lámpara. Imaginé su sonrisa, no triunfante, sino firme, como el lago en una mañana sin viento. No celebré con champán o una cena elegante. Simplemente me fui a la cama sabiendo que cuando me despertara, mi vida seguiría siendo mía. Y por ahora, eso era suficiente. A la mañana siguiente de la decisión del tribunal, me desperté antes del amanecer. Los viejos hábitos tardan en morir. Por un momento, permanecí inmóvil, escuchando el silencio. No hay teléfono vibrando en la mesita de noche, no hay golpes en la puerta, solo el zumbido del horno y el débil tic-tac del reloj de la cocina. Hice café como solía hacerlo Laura, una cucharada colmada de café molido, una pizca de canela, un vertido lento de agua caliente. El olor llenó la cocina, rico y familiar. Llevé la taza al porche trasero, donde el aire estaba lo suficientemente frío como para picarme la cara, y observé cómo la primera luz tocaba el lago. Se veía diferente ahora, no porque el agua hubiera cambiado, sino porque me había despojado del peso que había cargado estos últimos meses. El miedo a perder no solo la cabaña, sino mi voz en mi propia vida, se había ido. No olvidado, pero ido. Tenía planes para el día, pequeños. Le había prometido a Carl que me reuniría con él en el centro de veteranos para ayudar a reparar un techo con goteras. Entonces tal vez me detendría en la ferretería, vería si Ellen todavía tenía esas tablas de cedro en oferta. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas eran mías de nuevo. Alrededor de las 9, sonó el teléfono. Reconocí el número, pero no contesté. El correo de voz llegó unos minutos más tarde. La voz de David, cortada y cuidadosa. Papá, necesitamos hablar. Melissa y yo, cometimos errores. ¿Llama? Puse el teléfono en la encimera. No borré el mensaje, pero tampoco devolví la llamada. Todavía no. Había pasado demasiados meses reaccionando a sus movimientos. Ahora me estaba moviendo en mis términos. Más tarde esa mañana, conduje hasta la cabaña. La nieve crujió debajo de los neumáticos cuando giré hacia la carretera estrecha. El lugar estaba tal como lo había dejado, los pinos doblándose bajo el peso blanco, el porche barrido de mi última visita. Abrí la puerta y el familiar crujido de las bisagras se sintió como un saludo. Dentro, el aire estaba frío, pero la vista me calentó. La colcha que Laura había hecho todavía estaba doblada sobre el sofá. La foto de nosotros el día que comenzamos la construcción, yo con botas de trabajo, ella con un sombrero para el sol, colgaba junto a la repisa de la chimenea. Hice fuego a la antigua, apilando leña justo así. Las llamas prendieron rápidamente, crujiendo y enviando las primeras cintas de calor. Me eché hacia atrás, dejando que se hundiera en mis huesos. Al mediodía, Carl llegó con un termo de chile y 2 cervezas. Supuse que estarías aquí, dijo, sacudiendo la nieve de sus botas. Pensé que podríamos bautizar tu libertad. Comimos en la mesa de la cocina, con el vapor elevándose de los cuencos. Carl habló sobre el proyecto del techo, el nuevo tipo en el centro y el rumor de que Ellen finalmente se jubilaba. Conversación normal. Se sintió bien. Cuando se fue, caminé hasta el muelle. El lago estaba medio congelado, el hielo atrapando el sol pálido. Pensé en los inviernos que Laura y yo habíamos pasado aquí, patinando hasta que nuestros dedos de los pies se entumecieron, y luego calentándonos junto al fuego.
Ella siempre decía que este lugar tenía un latido. Tal vez tenía razón. Tal vez ese latido era lo que me mantenía luchando. Unos días después, recibí una carta por correo, no de David, de Melissa, escrita a mano, 3 páginas. Ella escribió sobre su educación, sobre ver a sus padres pelear por la propiedad, sobre querer seguridad para ella y David. Admitió que había manejado mal las cosas, pero nunca se disculpó del todo. Preguntó si podíamos encontrar una manera de avanzar. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón con el resto de los recibos de leña de invierno. Algunas cosas podían esperar. Porque mientras ellos estaban ocupados pensando en mis bienes, yo había estado pensando en mi vida. La semana después de la audiencia, me reuní con Della de nuevo. Nos sentamos en su oficina, con papeles extendidos sobre el escritorio. «Estás en orden, George», dijo ella. «El fideicomiso es hermético. Nadie toca la cabaña sin tu consentimiento». Asentí. Bien. «Pero quiero dar un paso más». Ella levantó una ceja. ¿Cómo así? Quiero configurarlo para que después de que me haya ido, la cabaña se convierta en un retiro para veteranos y sus familias. Sin venta, sin propiedad privada. Se queda lo que siempre ha sido, un lugar para que la gente se sienta completa. Su sonrisa fue lenta pero genuina. Eso se puede hacer. Y así es como me encontré pasando enero y febrero, no preocupándome por quién podría quitarme, sino construyendo algo que nos sobreviviría a todos. En marzo, organicé el primer retiro de fin de semana. 10 veteranos, algunos con cónyuges, algunos con niños. Cocinamos sobre la fogata, intercambiamos historias y arreglamos la vieja moto de nieve. Una noche, un padre joven me dijo que era la primera vez en años que sentía que su familia pertenecía a algún lugar. No dije mucho, solo asentí. Pero por dentro, algo se alivió aún más. Llegó la primavera, y con ella, un golpe inesperado en la puerta de mi cabaña. La abrí y encontré a David parado allí solo, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. «Papá», dijo, con su voz más baja de lo que recordaba. «Escuché sobre lo que estás haciendo aquí con los veteranos. Yo creo que es bueno». Nos quedamos allí por un momento, el silencio pesado pero no agudo. «No estoy aquí para pedir nada», agregó, «solo para decir que lo siento». No fue suficiente para deshacer lo que se había hecho, pero fue un comienzo. Después de que se fue, caminé de nuevo hasta el muelle. El lago se estaba descongelando, el hielo rompiéndose en fragmentos brillantes. Pensé en Laura, en la Navidad que había comenzado todo esto, en el sobre que una vez se había sentido como el final de algo. Ahora lo vi por lo que era, el comienzo. La venganza había sido silenciosa, legal y completa. Pero la verdadera victoria fue esta, sentado en mi muelle, en mi propia vida, sabiendo que había elegido cada paso que me había llevado hasta aquí. El lago lamía suavemente la orilla. En algún lugar un colimbo llamó, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Ese fue mi final, y mi comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si le gusta esta historia, por favor, dele un me gusta a este vídeo, suscríbase al canal y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en la lista de reproducción que se muestra ahora en la pantalla.